El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Los escaños para adjudicar los puestos a los asambleístas provinciales. Nos acompañan en esta mañana el señor Mauro Albarracín, es el delegado o director provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Cotopaxi. También nos acompaña el licenciado Leonardo Segovia, él es expresidente del ex Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi, lo que hoy es, mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral. Pero también hablaremos de algo que se nos ha pasado a la mayoría de actores de este proceso, y los medios y los periodistas somos parte de los actores de este proceso eleccionario que se desarrollará el domingo 17 de febrero, y es algo de cómo los ciudadanos y las ciudadanas podemos controlar o podemos participar como veedores de que haya transparencia en este proceso, y de eso nos hablará Mauro Albarracín. Les queremos contar además que este programa durará menos de lo previsto porque el canal tiene previsto entrevistar luego de este programa al candidato presidencial Alberto Acosta. Él es el candidato de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, que está integrado entre otros movimientos por el Movimiento Popular Democrático, Pachacutic y otras tiendas políticas. Así que el economista Alberto Acosta estará en la ciudad de La Tacunga este día, cumplirá algunas actividades, y dentro de su agenda ha contemplado una entrevista aquí en TVMI, Canal 47, así que les invitamos a estar pendientes. Mientras tanto, nosotros continuamos con este programa, puesto que mañana empezaremos en cambio la segunda ronda, que es la ronda de debates con los candidatos o los primeros candidatos de las 10 listas que existe en Cotopaxi. Además estamos estrenando este set que servirá para los debates. Así que empezamos entonces con Mauro Albarracín. Mauro, gracias por estar aquí. Cuéntenos de qué se trata esto de la participación ciudadana en el proceso eleccionario, y luego hablaremos ya del método de Hong, tanto con usted como con el licenciado Segovia. Buenos días. Sí, muy buenos días. Yo le agradezco por la invitación que se me hiciera para poder participar en este importante espacio, y quiero empezar señalando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que se crea por mandato constitucional. Así lo señala el propio artículo 207 en adelante, cuando señala que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Y por otra parte también está el hecho de que el Consejo, como una atribución constitucional también, está el hecho de luchar contra la corrupción. Y obviamente cuando hablamos de que el Consejo debe generar mecanismos de control social en aquellas actividades que sean de interés público, sin duda alguna que también corresponde a generar mecanismos de control social para este proceso electoral que está viviendo ya el país. Y obviamente dentro de ello nos corresponde hacer la invitación para que la ciudadanía haga ejercicio de este derecho constitucional que tiene de ejercer control social, porque hay algunas situaciones que van, diríamos, generando preocupación en la ciudadanía, como el hecho de que algunas instituciones y universidades del país pretendían hacer una auditoría al sistema informático con el que se procederá o se llevará adelante el proceso electoral, pero lastimosamente no se les ha permitido. Entonces, obviamente, el control social debe partir también desde el hecho de cómo generamos desde la ciudadanía el hecho de vigilar que exista transparencia en el proceso electoral y que no se vaya a beneficiar ni tampoco a perjudicar a ningún partido o sujeto político. Esto obviamente a nosotros nos parece importante porque obviamente si es que estamos viviendo en un estado democrático, lo menos que se puede hacer
es luchar porque el proceso se desarrolle con total transparencia y que obviamente llegue el que el pueblo lo decida a través del proceso electoral. A través entonces, ¿qué alternativa se ha dado a esto, ya que no han aceptado la participación de las universidades en el control del sistema informático? Mire, yo debo insistir en que la ciudadanía en general, las organizaciones sociales, acudan al Consejo de Participación Ciudadana para proceder a conformar veedurías ciudadanas. ¿Todavía estamos a tiempo? Estamos a tiempo porque, incluso, mire, don Luchito, estamos a tiempo porque el Reglamento General de Veedurías establece que se puede hacer control social antes, durante o después de una actividad, en este caso el proceso electoral. Si es que ahora mismo la ciudadanía en esta semana acude al Consejo, podemos acreditar una veeduría que vigile el proceso electoral. Ya. Si es que después existiese alguna duda, posterior también se puede hacer. Es decir, obviamente la propia O sea, puede ser la misma veeduría que haga antes, durante y después, o puede formarse veedurías distintas, unas para antes, otras para durante y otras para después. La segunda opción. Lo que se plantea es que la veeduría es, diríamos, un ejercicio de un mecanismo de control social específico. Yeah. Entonces la ciudadanía, las organizaciones sociales pueden organizarse para vigilar durante el proceso y puede generarse otra veeduría para después del proceso electoral. Ok, a ver, vamos por partes entonces. ¿Qué nomás puede ya concretamente, qué nomás puede ver la gente que conforme estas veedurías? Por ejemplo, yo que sé, pueden estar presentes en el momento de contar los votos, al momento de escrutar las actas, yo que sé. Y lo otro, ¿cuáles son los pasos? Es decir, me acerco hoy a su oficina, a la Dirección Provincial del Consejo de Participación Ciudadana, ¿y qué hago? ¿Cuántos tienen que conformar la veeduría? ¿Qué requisitos debo llevar? Mira, por supuesto, el tema de la veeduría ciudadana, digamos, puede ejercer el control social absolutamente en todas las actividades del proceso electoral. Lo que sí la veeduría, cuando define su objeto, debe ser puntual en qué parte del proceso electoral va a ejercer el control social, o sea, el sistema informático, el proceso de conteo, en fin, una actividad específica que pueda cumplir el grupo de ciudadanos. ¿Y si hay una veeduría que quiere estar exclusivamente en el conteo de votos, en las juntas? Por supuesto, sí, por supuesto, porque la propia Constitución así lo señala, dice que se puede hacer control social en aquellas actividades que sean de interés público, y si una organización social o la ciudadanía considera que el conteo de votos es, diríamos, el objeto de la veeduría, pues puede hacer. Por ejemplo, en el caso de Cotopaxi, ¿cuántas juntas receptoras hay? Bueno, el tema exactamente, obviamente, se me escapa, obviamente, pero son embargo, bastantes, por decir algo, ¿no es cierto? Sí, 1124. Son 1124. Entonces, ¿se puede conformar una veeduría con 1124 personas para que esté una en cada junta receptora del voto? Sí, por supuesto que se lo puede hacer, pero también existe la posibilidad, por ejemplo, si existe un grupo de ciudadanos y se plantea hacer una veeduría, por ejemplo, por decir algo, al recinto electoral del Colegio Vicente León en el Cantón La Tacunga. Veeduría para eso, como también puede ser veeduría para todas las juntas receptoras de voto en la provincia. Ahora, me decía, ¿y cómo generamos la veeduría? Mire, es sencillo, el Consejo lo que procura es que la ciudadanía en general tenga la posibilidad de hacer ejercicio real de este derecho constitucional, y lo que se requiere es únicamente acercarse a la oficina del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aquí en la provincia está ubicado en el Cantón La Tacunga, en el antiguo edificio que era del Consejo Nacional Electoral, atrás de la Fiscalía. ¿Dónde era el Tribunal Provincial Electoral? Lo que se denomina el Tribunal Supremo Electoral antiguamente. Entonces deben acudir con una copia de la cédula, de la papeleta de votación. A esto deben adjuntarle una fotografía tamaño carnet y su hoja de vida. En la oficina llenamos un formulario y, dependiendo si es de organización social o de la ciudadanía, redactan una carta dirigida a nuestro presidente, don Fernando Cedeño, para que se registre la veeduría. Así de sencillo, don Luis, es el hecho de poder conformar una veeduría. Una vez que se cumple con estos requisitos, lo que hacemos es generar un documento que va hacia Quito, donde se aprueba la conformación de la veeduría. ¿Cuánto tiempo se demora en aprobar la conformación? Mire, tenemos algunas experiencias provinciales que incluso en menos de 3 días nos han dicho que se proceda ya con la capacitación. Entonces nosotros les capacitamos sobre el Reglamento General de Veedurías, generamos una acreditación y prácticamente una vez que se ha capacitado empieza a correr el tiempo que la propia ciudadanía se fija para el desarrollo de la veeduría. Ahora, los resultados de esta veeduría son vinculantes, es decir, en el supuesto caso no consentido de que se encontraran irregularidades en el conteo de votos o en el escrutinio de las actas, ya sea en las juntas intermedias de La Maná y La Tacunga o en la Junta Provincial Electoral. ¿Qué hacer con esas evidencias de eventuales irregularidades?
Bueno, la veeduría tiene la posibilidad de presentar un informe parcial en lo que va del tiempo del ejercicio de la veeduría y está en obligación de presentar un informe final. Este informe final va a la Dirección Nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahí se da un tratamiento a través del Pleno del Consejo. Y si es que existe obviamente actos que estén vinculados con algún acto de corrupción o alguna irregularidad, obviamente se canaliza a la institución correspondiente, en este caso al Tribunal Contencioso Electoral, dependiendo de los hallazgos que tenga la o por lo menos quedará constancia en opinión pública. Ahora vamos con el licenciado Leonardo Segovia para rápidamente luego pasar al método de Home, porque ya está en los estudios de TVMIG el economista Alberto Acosta. ¿Cuáles son los puntos más sensibles donde debería poner énfasis en estas veedurías en caso de que haya gente interesada en conformar las mismas aquí en Cotopaxi? Licenciado, buenos días, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a TVMIG por este nuevo set. Indudablemente que va a dar mayor comodidad a quienes, por la gentileza de ustedes, estamos invitados a este canal. Yo quiero empezar primeramente señalando algunos aspectos que me parecen importantes. El presidente Rafael Correa quiere la reelección y para eso ha venido trabajando y montando todo un sistema aparentemente institucional, legal, que le permite precisamente ir caminando para ese objetivo, la reelección. Un primer elemento es que tenemos la conformación de un sistema electoral anacrónico, absolutamente anacrónico, hecho precisamente organizado y estructurado para concentrar el poder. Es decir, se ha hecho un Consejo Nacional Electoral a la medida, el terno está hecho a la medida de Rafael Correa. Son funcionarios anteriores del gobierno, uno de ellos ministros de este gobierno, es decir, gente vinculada a Alianza País y que obedecen estrictamente las órdenes del presidente de la República, o al menos reciben instrucciones desde la presidencia de la República. Pero antes estaban conformados también por partidos políticos. Basta nombrar, fue delegado del MPD. correcto, basta nombrar dos elementos. La una, el presidente Domingo Paredes, en pleno proceso de supuestamente revisión de las firmas, se fue a reunir en Carondelet. Primera vez en la historia de este país que un presidente de máximo organismo electoral va a recibir órdenes en Carondelet. Y luego, el señor Fernando Alvarado ha ido varias veces al Consejo Nacional Electoral a reunirse y a determinar las políticas a seguir. Le pregunto a usted, a la ciudadanía, ¿qué es mejor? ¿Que este organismo electoral funcione con distintos representantes de distintas organizaciones políticas o solo de una? A mí me parece lógico y normal que funcione con delegados de distintas organizaciones políticas, porque a su vez usted, de Avanza, de País, de Creo, de lo que sea, tiene también ¿no es cierto?, se controla mutuamente. Exacto, la predisposición de controlar al otro, que es del MPD, de Pachacuti. Ahora, ¿quién les controla a quién? Absolutamente nada. Dos, la tienda. Y otro elemento, se ha cambiado a última hora a los delegados de algunas provincias en las delegaciones provinciales. A última hora, y le doy un solo nombre, el señor Diego Cuello, es el capo del sistema informático anteriormente del Consejo Nacional Electoral. Le pusieron de director provincial de Pichincha. Entonces están asegurando con gente que conoce del sistema informático precisamente para no tener un poco de sorpresas, diría yo, ¿no es cierto? Nosotros estamos sorprendidos, pero ellos no, están haciendo precisamente lo que tienen que hacer para la reelección del presidente Correa. Es decir, un sistema electoral anacrónico desde todo punto de vista, nominado, formado y estructurado desde la presidencia de la República. Nunca antes en la historia de este país ha sucedido eso. Dos, ¿qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral? La misma suerte, gente vinculada al gobierno. ¿Qué pasa con la Corte Nacional y las Cortes Provinciales? Donde se puede dirimir en otra instancia, ¿no es cierto?, las infracciones electorales. Porque no es que el Tribunal Contencioso Electoral es la última instancia, no. Se pasa a la justicia ordinaria. Pero claro, puede pasar a la justicia ordinaria. ¿Y qué tenemos ahí? Una justicia a nombre del presidente de la República. Y tres, la Corte Constitucional, en donde se puede dirimir
en última instancia los asuntos de infracción electoral. ¿A nombre de quién? Claro, entonces fíjese, todo un aparataje a nombre de Correa para su reelección. Otro, sistema tecnológico, que no ha podido el Consejo Nacional Electoral determinar qué mismo es, cómo mismo funciona. Y vale entonces ahí recalcar lo que ha dicho el ingeniero Mauro Albarracín, que indudablemente se permita a las instituciones interesadas en realizar una auditoría técnica a ese software, a ese sistema, para que haya transparencia. Pero eso y se me saltó, ingeniero. Ya usted mismo dice que las universidades plantearon esa posibilidad de realizar una veeduría, o era una auditoría, y no la aceptaron. ¿Qué garantías hay de que yo vaya hoy día con un grupo de gente a decir, a ver, yo quiero estar de veedor en la Junta Intermedia de la Tacunga? Igual, por más que me califique el Consejo de Participación Ciudadana, no me dé el visto bueno, no me acepte el Consejo Electoral. Mire, lo que hay que diferenciar es que el pedido que se hizo y lo que he señalado de las universidades es directamente al Consejo Nacional no Electoral. Pasó por el Consejo de Participación Es decir, Ciudadana. no se ha pedido que se conforme una veeduría al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todavía estaría en hay la entonces, posibilidad, por supuesto, las universidades para ver cómo funciona este sistema informático. Por supuesto, mire, cabe la posibilidad de generar una veeduría ciudadana a través del grupo de profesionales que tenían esta iniciativa, pero ahora a través de este mecanismo constitucional del ejercicio de control social que se denomina veeduría ciudadana. Y que es vinculante para que el Consejo, es decir, el Consejo Electoral, una vez que ya apruebe el Consejo de Participación Ciudadana, no le queda otra que permitir que se realice la veeduría. Mire, el Consejo Nacional Electoral es parte de la función electoral. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conjuntamente con la Contraloría, con la Defensoría del Pueblo y las superintendencias, somos parte de la función de transparencia y control social. Por lo tanto, existen dos funciones y cada una tiene su legítima independencia. Si nosotros acreditamos una veeduría ciudadana, obviamente el Consejo Nacional Electoral no es quien para señalar si es que se procede o no con el ejercicio de ese derecho constitucional. Ok, entonces le pregunto, Discúlpeme, dígame, para complementar lo de Mauro. Y para sostener que precisamente nadie puede negar. El artículo 217, capítulo 6 de la función electoral determina, es mandante. Discúlpeme que lo lea. La función electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Si no puede negarse. Y las veedurías son parte de la organización política de la ciudadanía. Es parte de la organización política de la ciudadanía. Okay. El tercer elemento que le quiero decir, el control de la propaganda electoral, ¿a quién le corresponde? Perdóneme usted que le lea. No, y muchas porque veces estamos aquí. Claro. El mismo artículo 219 en su literal 3 dice, controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presentan las organizaciones políticas y los candidatos. ¿Quién ha controlado la propaganda del país? Yo solo le pido a usted, como un periodista acucioso que es, y tome fotografías, cantidad de vallas publicitarias que no tienen el sello del Consejo Nacional Hemos denunciado y hemos dicho que para usted, spot y cuñas radiales al margen del Consejo Nacional Electoral. Es decir, nadie ha ejercido control a país y al gobierno. Por eso digo, se viene preparando un escenario para la reelección de Rafael Correa. Y las últimas cosas, la utilización abusiva de todos los recursos públicos. Esto es indignante, a la ciudadanía está indignando, por eso se va a revelar el 17 de febrero, por eso va a castigar la corrupción, va a castigar el autoritarismo, va a castigar la prepotencia. Ya, indudablemente. Pero el asunto así. es con ese panorama sombrío que usted nos plantea, más bien ya sería de se cruzarse de brazos. Pero ya se prepara un paro, nos cruzamos los brazos y lo denunciamos. No, porque hay estas posibilidades de control, porque la prensa libre, democrática, auténticamente, la que tiene la camiseta puesta de información, va a estar presente. Entonces, la pregunta que yo le hacía era, ¿cuáles son los puntos más vulnerables donde usted aconseja como exfuncionario electoral que las veedurías apunten? Es decir, veedurías, ¿para qué actividades exclusivas deberíamos armar o deberían armar los ciudadanos? Estamos haciendo esfuerzos y convoco a todas las organizaciones políticas para que logremos un control efectivo precisamente en las juntas receptoras del voto, porque conocemos que allí se está implementando una serie de argucias para no permitir, mi querido
don Lucho, para no permitir el acceso a los delegados de las organizaciones políticas a las juntas receptoras del voto, a su pretexto de cualquier cosa. Es decir, tienen ya preparado una cantidad, me imagino, de policías a los cuales les llamo a que indudablemente ellos sean también los que vigilen la participación ciudadana, porque es el voto de su hermano, de su amigo, de su esposa, del ciudadano común y corriente, y que tienen que hacerlo respetar. Entonces estas cosas las denunciamos a tiempo para que el Consejo Nacional Electoral tome las medidas que le corresponden de acuerdo a la Constitución y permita precisamente ese tipo, porque es una veeduría la que nosotros, las organizaciones políticas y otros, pueden hacer en las juntas receptoras del voto. Pero también que dejen participar, por ejemplo, en las juntas intermedias, que es el caos absoluto del proceso electoral, las juntas intermedias. Es que es una especie de filtro. Juntas intermedias en el país, 12 en Cotopaxi. Es decir, eso encampa el proceso electoral y se determinan terribles faltas, terribles errores, inconsistencias numéricas en las actas que precisamente en el escrutinio ya casi no se puede hacer absolutamente nada. Imagínense entonces, la junta intermedia es vital para la veeduría y le sugiero al ingeniero Albarracín que la ponga ahí. Y también en el conteo de votos en la junta provincial. Es decir, las veedurías deberían apuntarse a las dos juntas intermedias, en el caso de Cotopaxi, la una que existe en La Maná, la otra que existe en La Tacunga. La una, la de La Maná, si no me equivoco, va a funcionar o está instalada ya en el Instituto Tecnológico La Maná, Superior La Maná. En el de La Tacunga se va a instalar en el Instituto Vasco Nescubi. Vasco Nescubi ahí ha funcionado. Y aparte de eso, la Junta Provincial Electoral, ¿verdad? Y yo, amigos, amigas, quiero llamar a la corrupción. Yo estoy con unos problemas familiares, lastimosamente, pero no he tenido tiempo de ver anoche televisión. Sin embargo, hoy vi algo que me preocupó, vi de refilón en Ecuavisa. Parece que hubo algún incidente en algún meeting que hubo, creo que heridos, no sé si muertos. Y es una pena de los partidos que sean. Hay que tomar las cosas con calma. No nos dejemos llevar desde arriba, de quien sea, con ese ambiente de que hoy o nunca, de que nunca más al pasado. No, a ver, pero si eso es a costa de morirnos y de matarnos, no, o sea, ya tuvimos una experiencia feísima con el 30S, sea quien sea que la haya provocado, nosotros aquí no vamos a calificar. Pero ya pasó, señores, por Dios, hubo muertos, hubo heridos. Y seguimos más propiciando esa división entre el país. Se supone y se llena la boca repitiendo que las elecciones es una fiesta democrática, son una fiesta democrática. Y ahí está, heridos, posiblemente muertos. Yo no estoy diciendo quién lo haya provocado, ojo, clarito. Pero lo que estoy diciendo es por Dios, a todos los simpatizantes de absolutamente todos los partidos y movimientos políticos, calmémonos, por Dios. Calmémonos. Pensemos con cabeza fría, analicemos. Allá entre ellos, entre candidatos, entre líderes, entre lideresas, que se maten. Como hemos visto y hemos demostrado hasta la saciedad en este programa, desnudando a los políticos. Están las mismas caras de siempre, utilizando a gente nueva, por los mismos intereses particulares y mezquinos de siempre, hablando a nombre del pueblo. Pero quienes se mueren no son ellos, pues. Quienes se mueren son la gente del pueblo. Lastimosamente, gente que por ofrecimiento de un trabajo, gente que por ofrecimiento de alguna dádiva, van con todo, decididos a todos a un mitin. Por Dios, tranquilicémonos, ¿sí? Y sigámonos llevándonos con ecuatorianos, ahí está. Analicemos, insisto, con cabeza fría, ¿qué hemos cambiado? En nuestro interior, en nuestra casa, en nuestro bolsillo. Sí, una cosa es los cambios macros, los que aparecen en los periódicos, en los canales, en las radios, en las agencias de prensa internacionales, pero en la práctica hemos cambiado. Hasta a nuestro alrededor puede haber cambiado. En vez de tierra puede estar ya pavimentado, pero en la casa ha cambiado, hay que comer. El billete de 20 que antes alcanzaba para comprar una cierta cantidad de víveres, ¿alcanza para comprar lo mismo o alcanza para comprar menos? Eso pongámonos a pensar. ¿Y cómo darnos la mano entre hermanos, entre vecinos, entre familiares? Porque ahora hasta entre familiares están divididos por la política. Son 2 muertos y 5 heridos, nos acaban de informar producción. Sucedió esto en Quinindé. Insistimos, no sabemos en qué, yo al menos no estoy enterado todavía en qué tienda política exacta, porque insisto, yo lastimosamente tengo 2 familiares, un familiar enfermo y un pariente lastimosamente fallecido.
anoche estaba en el velorio, así que no he podido enterarme bien, pero el asunto es ese, sí preocupa. Que la cuestión política, que en este país siempre ha sido, sí, una fiesta, ahora está llegando a estos niveles de violencia. Vamos entonces con el otro tema, que es el famoso método de Hong, un método que en las anteriores elecciones se rechazó y que ahora en cambio se lo acogió. Y empecemos ahora al revés. Licenciado Segovia, usted con su experiencia electoral, ¿qué es esto del método de Hong y qué otros métodos hay para elegir escaños, para adjudicar escaños? Primero quiero lamentar estos hechos que se vienen suscitando en el país. Es una cultura de violencia levantada desde el propio presidente de la República, de confrontación, de guerra. Es decir, no están tranquilos porque efectivamente saben que han bajado las encuestas bárbaramente. Correa va a estar en la segunda vuelta y allí nos veremos. Pero electoralmente, digo, ¿no es cierto? No amenazantemente. Pero también no es parte de esa violencia este lenguaje que se utiliza como el que usted acaba de mencionar. Nos veremos en las urnas, ¿no es cierto? Y eso va creando unas animadversiones primero internas, psicológicas, mentales, y luego que terminan en unas animadversiones físicas. Ellos se creen dueños de la verdad, y no es así. Pero por eso mismo, porque ellos son, digamos, entonces, si ellos son violentos, ¿por qué nosotros estamos en la provincia de Esmeraldas luchando ya por el segundo asambleísta? Primero lo tenemos. Y en otras provincias igual. Esa es la desesperación del gobierno. El gobierno sabe que no tiene la mayoría de la asamblea en estos momentos. Ellos saben, tienen las encuestas. Y eso es lo que no le han dicho, ¿no es cierto? Y sabe Correa que el único que le puede derrotar en la segunda vuelta electoral es el compañero economista Alberto Acosta Espinosa. Es el único que le va a ganar. Yo le voy a pedir un favor, yo pedí a producción, a ver, yo voy a aclarar, amigos y amigas, por qué. A ver, el objetivo de este programa era entrevistar a dos personas técnicas, porque ya para hacer campaña, primero esto era un programa para entrevistar, la primera fase para entrevistar a candidatos asambleístas, para hacer campaña y otros espacios, y yo le he invitado a usted como técnico, como expresidente del Tribunal Electoral Provincial, no como miembro del MPN. Y me voy a remitir a eso, ¿no es cierto? Entonces, el método de Hong fue declarado inconstitucional y precisamente quienes, lamentablemente hay que referirse a la historia, quienes más peleamos y pelearon porque se derogue ese método inconstitucional, inequitativo. ¿Por qué? ¿Por qué inconstitucional? ¿Por qué inequitativo? Fue precisamente Correa y nosotros como izquierda, y no estamos de acuerdo tampoco ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar es un método que garantiza todavía la consolidación del poder, consolida la mayoría del poder. Entonces, ¿qué pasa? El método permite, ¿no es cierto?, que las mayorías tengan la posibilidad de llegar, dejando al margen una cantidad de grupos minoritarios que precisamente también hacen la vida cotidiana, que tienen el sentimiento de alguna gente en el país y que pueden también desarrollar, ¿no es cierto?, propuestas a lo interno de cualquiera de las organizaciones o instituciones del Estado ecuatoriano. ¿Cuál sería entonces un método que ayude en cambio también a dar oportunidades a las minorías? ¿Qué pasa? Por ejemplo, con este método, ¿no es cierto? Si usted logra capitalizar el primer lugar en cualquier elección, precisamente se luchó por eso, y la reforma constitucional para la votación uninominal o en plancha determinaba que el más votado podía ser el que llegue, que es justo, ¿no es cierto? ¿Ya? Hagamos cuenta, por decir un nombre, Francisco Ulloa es el más votado de la provincia de Cotopaxi. O pongamos Ramiro Vela. Por Dios, no hagamos campaña. O Ramiro Vela. No quiero que me dañe el programa, No, sí, por favor, ya. Ramiro Vela, Armando Tixelena, yo qué sé, ya. Pero otro candidato no tiene la misma votación que aquel que hemos nombrado o aquel que puede llegar en primer lugar con la votación, pero tiene un voto en plancha. ¿Ya? No llega el que mayor votación tiene, para que vea lo que es injusto, y llega el que menor votación puede tener de todos los candidatos, porque la plancha precisamente le ayuda a eso. A ver, porque el voto de uno es el 25% del voto total en Cotopaxi. ¿Ya? En Esmeralda sería alrededor del 20%, y de acuerdo al número de asambleístas que vayamos a elegir, no sé, se divide para el número de asambleístas. Si son 10, sería apenas el 10%. El candidato recibiría el 10% del voto, ¿no es cierto? Y la plancha, los 10 recibirían un voto completo. Miren lo injusto que es el método de Hong. ¿Qué garantiza entonces? Que el planchazo de A o B o Z candidato, ya no va a referir a nadie, vaya a determinar que el último de los candidatos de esa lista
que tiene la menor votación, que todos aquellos que tienen mayor votación llegue a la Asamblea Nacional. Injusto desde todo punto de vista. Entonces, resulta que ahora no es el mejor el que va a llegar. Lo que quería el pueblo ecuatoriano a través de la reforma era que el mejor llegue, ¿no es cierto? El más votado, al que la gente le respalde. Pero no es así, lamentablemente. Por eso es injusto y es inconstitucional. Porque un método, un reglamento, una ley, cualquier cosa que haya sido declarada inconstitucional, ya no puede ser tratada nuevamente. Tiene que estar en consulta popular para ver si regresamos o no a lo mismo. No se hizo eso. La Corte Constitucional declara que el método ahora sí vale, anteriormente no valió. Eso. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación? Es decir, este método de Hong es inconstitucional, es inequitativo. Vea, don Luchito, yo en realidad debo, obviamente, he escuchado con mucha atención la intervención del licenciado Leonardo Segovia, que obviamente entiendo los años de experiencia, el hecho de haber sido incluso presidente del Tribunal Electoral. Que antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, debe obviamente tener argumentos, ¿no? Definitivamente es una ecuación matemática en la que obviamente los que entienden de mejor manera, a su debido momento lo cuestionaron, dijeron que era inconstitucional, que un poco incluso era inequitativo, y obviamente, diríamos, sobre esa apreciación es la que, diríamos, uno también se va configurando también la apreciación propia, ¿no? Entonces, obviamente, desde esa perspectiva, el pueblo ecuatoriano obviamente tiene algunos favoritos, por decirlo de alguna manera, tiene sus preferencias, y por lo general mucha gente no vota en plancha. Claro. Generalmente yo le digo, en alguna ocasión yo también lo hice, pues, ¿no? Tenía obviamente alguna relación con algún allegado, obviamente como está señalado no hace falta aquí dar nombres, votamos por un candidato, escogemos de otra lista y no votamos por la plancha. Así es. Y eso obviamente permitía que el que más votos tenga la posibilidad de llegar a la asamblea o a la designación concejalía, la designación que sea, ¿no? En este caso particular asambleístas. Yo creo que eso es lo justo, ¿no? Por ejemplo, si es que obviamente si es que existen las personas que más han sido votadas, obviamente deben ser las que lleguen, porque obviamente eso significa que cuentan con el respaldo, con la adhesión del pueblo ecuatoriano. Y de alguna manera, diríamos, sería más representativa la posibilidad que la decisión que cada uno de los ecuatorianos tiene por uno u otro candidato pueda ser efectiva en el hecho final de poder llegar a un determinado espacio de representación popular. Ok, y entonces la pregunta es la siguiente, licenciado. A ver, nosotros siempre hemos dicho aquí en este programa que los electores tienen dos maneras de votar. La una, como están pidiendo todito los partidos, ¿no es cierto? Vota todito X, Y, Z, ¿ya? Entonces, es decir, votar en plancha, ¿no es cierto? Y lo que nosotros hemos dicho que también hay la posibilidad de que se elija, en el caso de Cotopaxi, que son 4 asambleístas, se elija uno de la lista Z, por decir, otro de la lista X, otro de la lista B, otro de la lista M. Ya. Es decir, así completaríamos los 4 candidatos. En el caso de que la gente opte por la segunda opción, de elegir de entre listas, ¿se aplica también lo que usted dice, que entrarían los que menos votos tienen? Pero por supuesto. O sea, da lo mismo como vote la gente. Le estoy manifestando. Ajá. Precisamente la reforma, bueno, este método siempre fue defendido y se ha defendido por la concentración del poder en todos los países del mundo, no solamente en el Ecuador, en todos los países del mundo. Y en el Ecuador, el que ha defendido a capa y espada, diríamos, ¿no es cierto? No digo a toda costa, porque va a creer usted que estamos haciendo propaganda política. A capa y espada ha sido la derecha de este país. Siempre la derecha ha pretendido eliminar a las organizaciones minoritarias, entre comillas, porque nunca el proceso electoral, ningún presidente del Ecuador ha ganado con mayoría absoluta, absolutamente incierto, ni Correa ni nadie, porque la mayoría absoluta sería la mitad más uno de todos quienes estamos empadronados, los 11,5 millones de ecuatorianos. ¿Cuándo usted va a elegir un presidente con 5,280,000 electores? Nunca, en historia. Ellos no toman en cuenta ni los nulos ni los blancos, como que no fuera una posibilidad de voto. Constitucionalmente, señor Muñoz,
También el voto nulo y también el voto blanco es un voto, pero para el conteo de supuestamente si hay mayoría o no, ya no se toma en cuenta esos votos. Imposible esta democracia, fíjese usted. Entonces, ¿qué pasa? Usted con 50% que tenga de la plancha, de todo el electorado de la provincia, sin los blancos, sin los nulos y sin los que no han sufragado, ¿no es cierto? No se les toma en cuenta. ¿Para qué les empadronan si no están en condiciones de sufragar? Entonces se infla, pero luego se baja para el cómputo total, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted obtiene el 50%, ¿sabe cuántos asambleístas lleva? ¿Cuántos? El 75%. Con el Injusto. 50%, Con el tres. 50%, 3. En el caso de Llevaría en Cotopaxi. el caso de Cotopaxi. Injusto, absolutamente injusto. Debería llevar 2. Pero insisto, las reglas del juego, nos guste o no nos guste, ya están dadas. Por eso. Ya. ¿Cómo sugiere votar? Insisto, en cuanto al método, es decir, ¿usted sugiere votar a la gente, a los que nos están viendo, en plancha o de entre listas? Vea, si vota por uno solo, no le hace absolutamente ningún favor a nadie. Ya. ¿Sí? No le puedo decir a la lista que vote, ¿no es cierto? Porque Por me supuesto, prohíbe, ya. pero tiene que votar en plancha, lamentablemente. No es como la gente quiso, escoger al mejor. Yo sé quién es el mejor. Para mí, el mejor es el arquitecto Francisco Ulloa, discúlpeme. Para usted, pero para seguramente indudablemente para otra gente la César ciudadanía, Humachinga, para otros Exacto. César Díaz, para Lógico, otros Armando lógico. Teselema, para otros Pero yo le Rodrigo estoy Vela, diciendo mi preferencia. Patricio Pero no Isma, puedo votar solo por él. Carlos Vivas, yo que Sí, sé, ya. voy a votar en plancha, por la lista que él está encabezando, ¿no es cierto? Porque no le ayudo en absolutamente nada a Francisco Ulloa si voto solo por él. Le estoy dando apenas un 25% de un voto. Esta es la injusticia de este método, mi querido señor. Pero alguien que tiene el 50%, en cambio, se lleva los 3 escaños. Se lleva los 3 escaños, fíjese. Entonces no es justo, ¿no es cierto? Porque debería tener el 75% de planchas para llevar 3 escaños, ¿sí o no? Es decir, Normal, en una regla de 3 simple. termina votando en plancha para beneficiar a los candidatos de su preferencia, pero a la final termina violando la democracia. Pero por supuesto, porque la ciudadanía, ¿qué quiso? En la alternativa que le dio, ¿no es cierto? En consulta popular. 25 de noviembre del 98, me parece. Claro, si mal no y entonces recuerdo. este método de nuevo nos lleva a esa disyuntiva, a esa... A la concentración del poder, No, mucho. pero ese conflicto, es decir, nosotros hemos sugerido aquí, por ejemplo, que los que quieren pueden votar en plancha y los que quieren pueden votar de entre listas. Esa es la alternativa que debería Y la tener la segunda opción ciudadanía. sería lo más democrático, Claro, ¿no es cierto? Votar, claro. decir, yo escojo a fulanito de esta Lógico. lista, a sutanito de esta otra lista, a esta otra persona de esta otra lista, y etcétera. Para eso nos pusieron esa alternativa. Pero en cambio, claro, viene la disyuntiva. No es un voto útil. No, Entonces, lo útil prevalece sobre lo democrático. por supuesto. Es la concentración del poder. Interesados en la concentración del poder, mi querido señor. Y eso se pudo haber cambiado si se hubiese tenido un Pero consejo por supuesto. electoral democrático. En otras condiciones, no. Vea, aquí no podemos estar al margen de las organizaciones políticas, porque están reconocidas en la Constitución. Don Ocho Muñoz, están reconocidas en la ley. Bien o mal, pero están en la ley. Pero quisieron desaparecerlas. Y las organizaciones políticas tienen, el artículo 117, tienen derechos, ¿no es cierto? Y entonces, para mí, señor Muñoz y pueblo de Cotopaxi, es mejor cualquier institución que tenga varios representantes Políticos. antes que de uno solo. Ok. Pero por supuesto, ¿en qué país estamos? ¿Cuál era el método que se utilizó en las elecciones anteriores de asambleístas? No estoy... no Era estoy- como un híbrido, era más o menos. Sí, de lo que más o recuerdo. menos, pero, No me acuerdo el nombre. pero es más equitativo. ¿Por qué? Por ejemplo, el método de Hong. Usted divide los escaños para 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo al número. Con el método anterior dividíamos para 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Entonces es le da más cabida a las minorías, ¿no es cierto? Porque ya no se concentra mucho. En cambio, si tiene, ya le digo, el 50%, una organización política lleva 3 escaños. Claro, aparte del método de Hong, ¿qué otro método hay? Porque era el que se aplicó en las anteriores elecciones era un híbrido entre el de Hong y el otro, Sí, ¿cómo se sí, llama? sí. Se me fue. Discúlpeme, pero Y ese es como, Bueno. es como más sencillo incluso el otro que el que... mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y mucho más democrático. Se pone ahí un cociente, ¿no es cierto? Y inmediatamente se hace la repartición. Un factor de ponderación, se Un denomina. factor Exacto, de un factor de ponderación. Exactamente. Se pondera ahí y para todo el mundo es el mismo ponderado, ¿no es cierto? Ahí está lo justo, ¿no? Porque no es como indudablemente totalmente distinto, ¿no es cierto? Y les repito, es totalmente inequitativo. Es más, si la ciudadanía decidió en un momento determinado
tener la posibilidad de escoger entre muchos, a uno de mi preferencia, ahora no le sirve para nada, porque puede haber votado, y está bien que haya votado por tal o cual persona, pero ese voto no le sirve al candidato. Complejo el asunto, entonces. Mauro, una cosa final, ya para finalizar, está el economista Alberto Acosta en La Tacunga, en los estudios de TVMIC. Supongamos que no haya gente que forme veedurías, o independientemente de las veedurías ciudadanas, hay otra gente que no es parte de estas veedurías, pero va el día de las elecciones y ve alguna irregularidad y, digamos, confía más en el Consejo de Participación Ciudadana que en el Consejo Electoral y prefiere la denunciar donde ustedes. ¿Se puede coger estas denuncias de la gente? ¿Qué deben hacer? Mire, Yo que sé, le ven a alguien haciendo proselitismo o escondido o alguna cosa de esas. Sí, mire, yo había iniciado señalando que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es parte de la función de transparencia y control social, y estamos conjuntamente con la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias. Entonces, cuando hablamos de la lucha y el combate contra la corrupción o la afección de los derechos, cada uno tiene su competencia. Y en el caso nuestro, el Consejo de Participación Ciudadana tiene obviamente la competencia de luchar contra aquellos actos que violenten los derechos de participación. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente que cabe la posibilidad también de la denuncia en el propio Consejo, porque estamos hablando primero de procesos que tienen o que son de interés público, lo que señala la Constitución. Y segundo, el tema de poder participar en las elecciones también son derechos de la ciudadanía. Entonces, si se está violentando esos derechos, el Consejo obviamente que puede conocer el acto de... ¿Y puede canalizar esa denuncia ante el Consejo Electoral o ante las instancias respectivas? Por supuesto. Sí, así es, don Luchito. Entonces, mire, hay varias posibilidades para ejercer control social. Lo uno es a través de la denuncia, cuando se tiene documentos que comprueban un determinado acto, está la denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana, o la otra posibilidad está participar y hacerse información en la fuente a través de los mecanismos de control social como la veeduría ciudadana. Entonces yo creo, ya me parece que estamos con el tiempo, me parece importante hacer la invitación para que la ciudadanía asuma, se empodere de este derecho constitucional legal que tenemos los ciudadanos y podamos conformar veedurías ciudadanas que en este caso particular, hablando del proceso electoral, puedan vigilar la transparencia del proceso. Es decir, la invitación no es para favorecer o beneficiar a alguien en particular. La invitación es para que se respete la decisión de los ecuatorianos y obviamente tenga que ganar con la inconstitucional, con lo que han señalado, si es inconstitucional, si es inequitativo, en fin, con el método que está planteado, pero que pueda ganar. Nos gusta que ya es una norma fijada. Mire, lastimosamente es así, pero a pesar de las inconstitucionales o todo lo que ha señalado el licenciado Segovia, pero que a pesar de ello pueda llegar efectivamente el que el pueblo ecuatoriano lo decida. Es decir, que se viva en realidad una fiesta democrática en la que en realidad la voluntad de los ecuatorianos se exprese en las urnas y que eso obviamente vaya a expresarse en ya la adjudicación obviamente de los votos y que llegue el mejor. Entonces obviamente la pelea hoy es por transparentar estos procesos para que no se beneficie o se perjudique a nadie, sino que se respete la voluntad de los ecuatorianos, en este particular caso del proceso electoral. Y obviamente está abierto también la posibilidad de denuncia sobre actos de corrupción que la ciudadanía conozca y también obviamente todo lo que tenga que ver con la administración pública, que puedan hacer ejercicio real de este derecho constitucional de ejercer control social. Claro, porque la otra conclusión que yo me atrevo a sacar, y usted me corrige, licenciado, si estoy mal, es que, claro, lo jodido sería si uno vota, es decir, si un grupo de personas, de electores, escoge a los candidatos de entre listas, estaría aparentemente en desventaja si otros, en cambio, escogen a sus candidatos en plancha. Pero ¿qué tal si todos decidimos escoger, por ejemplo, de entre listas? A ver quién se jode, como se dice, perdón el término, ¿no es cierto? Claro, es que ya nos tienen hartos, por Dios. Sería lo loable, ¿no? Claro, todo el mundo escojamos, por decirle, yo no estoy sugiriendo, pero o sea, no les digo hagamos eso, pero o sea, es una hipótesis, es una posibilidad. Claro. ¿Qué tal si todo el mundo, como en el ensayo de la ceguera de José Saramago, ¿no es cierto? Todo el mundo, y no sé, en la novela nunca se descubre cómo todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no es cierto? Pero a la se final, ponen de acuerdo. No es el ensayo de la ceguera, es como es el ensayo de la siguiente parte de la novela, de la lucidez, si no me equivoco, pero bueno, todo el mundo aparentemente se pone de acuerdo, ¿no es cierto? Y el pueblo por primera vez vota de una manera que los políticos se ponen a temblar. Esperemos que, aunque sea en... O recordará usted la historia cuando votó la gente por Abdalá Bucaram. Dijo, o bien nos componemos o bien nos fregamos. Ok, ustedes tienen el poder en sus manos, en el voto, amigos, amigas.
Soy Luis Muñoz, solamente les recuerdo algo. La ética no nos la imponen los políticos, no es lo que nos dicen los políticos, la ética es lo que nosotros hacemos. Si nos cruzamos un semáforo en rojo, si sobornamos al policía, si pagamos menos en la tienda o si nos encontramos un billete tirado en la tienda y nos lo cogemos en vez de decirle al tendero, oiga, de alguien de venir a reclamar. Esas cosas son en la práctica lo que fomenta la ética, la verdadera convivencia pacífica de la ciudadanía. Soy Luis Muñoz nada más, nos vemos el día de mañana en el primer programa de la ronda de debates que inauguraremos este día miércoles. Lo que se viene a continuación es una entrevista exclusiva de TVMIG al economista Alberto Acosta, candidato presidencial de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, integradas entre otros movimientos por el MPD, Pachacuti, Participación, entre otros movimientos. Y el día de mañana inauguramos el debate precisamente entre los candidatos Armando Tixelema de la Alianza Avanza Partido Socialista y Francisco Ulloa del Movimiento Popular Democrático. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.